Si hay una pregunta que se repite en todos los vivos es, ¿qué colores recomiendas para comenzar? Me compró el set de 24, el de 48, ¿qué marca, qué combinación? Sé que puede ser muy abrumador intentar comprar cuando las marcas te están ofreciendo sets preelaborados o incluso comprarte los tubos o godets aislados. Hoy quiero mostrarte una paleta limitada pero muy versátil de 8 pigmentos. Se basa en un concepto conocido como el doble primario, amarillo, azul y rojo en dos variantes siempre, una cálida y una fría, que te va a permitir pintarlo todo el día. Acompáñame para mostrarte por qué esto funciona tan bien. En acuarela hay dos tipos de mezclas, una que se hace en la paleta y otra muy especial de esta técnica que se hace a través de las capas. Esa es mi forma predilecta, pero en este ejemplo ocuparé las dos, tal como suelo hacerlo. Lo más habitual es que cuando pintas, por ejemplo, una piel, pero esto aplica para cualquier otro motivo, es que tengas colores más saturados, es decir, más vibrantes, y quieras obtener también algunos colores desaturados, más agrisados, más calmados en términos de la vibración del color. Para eso, lo más habitual es tomar tus colores en la paleta y mezclarlos antes de ponerlos al papel. Vas a mezclar, por ejemplo, un amarillo y un rojo para hacer un naranja vibrante, pero si quieres hacer un naranja que sea más apagado y más oscuro, a ese mismo amarillo y rojo vas a ponerle en la paleta un poquitito de azul o de verde, según el color. Eso permite desaturar el color y hacer una sombra profunda. Esta parte es la que yo hago de otra manera, ocupando algo que la acuarela tiene y ninguna otra técnica tiene igual que ella, que es la transparencia, que nos da la posibilidad de trabajar mezclas a través de capas. Es decir, dar una pasada, dejar secar y mezclar a través de la otra pasada que hacemos en el papel. En este video uso ambas y te explico cómo trabajar las sombras para que queden con resultados vibrantes, pero también profundos. Las mezclas en paleta las uso para los colores locales de un objeto. Naranja para una piel, verde para una hoja o un árbol, amarillo para un limón. Estos colores los hago mezclando directamente en mi paleta. Pero para las sombras no mezclo en paleta para evitar el barro. Lo que hago es pintar primero en el papel una base fría llamada grisalla, a veces con azules, azules verdosos o verdes, o incluso rojos o naranjas dependiendo del motivo. Una vez seca esta capa, paso con mi color vibrante por encima, haciendo mezclas ópticas que se generan entre las capas de pintura que hay en el papel. Para que esta magia de colores en capas funcione, necesitamos una paleta equilibrada, con fríos y cálidos que nos permitan hacer mezclas limpias en todo momento. Empecemos por los azules que para mí son la base de la sombra. El azul cerúleo es un azul frío, granula precioso, es decir, deja una textura vital para pieles claras porque da esa sensación de venas bajo la piel. El azul ultramar es la variante cálida. Es profundo y muy oscuro, imprescindible para crear sombras fuertes. También suelo usar el viridian o verde esmeralda. Muchos me preguntan, ¿de verdad? ¿Verde para la piel? Y sí, es el mejor amigo del rojo. Lo uso para desaturar y crear sombras realistas sin usar negro. Veámoslo en un ejemplo rápido de una piel oscura. Estoy mezclando ultramar con viridian y lo voy a ir poniendo solamente en los sectores de sombra del retrato. Las luces las dejo por el momento en blanco. Por ahí van a pasar los naranjas y rojos limpios del retrato, mientras que en las zonas donde estoy poniendo el azul, esos rojos y naranjas se van a ver agrisados, desaturados y oscuros, creando una profundidad que ninguna mezcla en paleta te da. Para una piel clara, en cambio, prefiero el azul cerúleo, que es un azul a la vez que frío, muy tenue, de un color muy clarito. Lo mezclé también con un poco de amarillo limón para darle ese tono verdoso que me gusta en las bases del rostro. Y hago lo mismo que en el retrato anterior. Paso solamente por las zonas de sombra, porque cuando luego aplique el color local, esas zonas se verán brillantes, saturadas, y las zonas de sombra se verán más oscuras, profundas y desaturadas. El siguiente color es el amarillo limón, un amarillo frío y ácido. Lo necesitas para las zonas de luz y para mezclar naranjas o verdes luminosos.
El amarillo ocre es especial para pintar retratos. Es tu básico número uno. Es un amarillo tierra natural, no es chillón, es la base de cualquier piel humana. El rojo cadmio claro es un rojo cálido que tira casi a naranja. Es opaco y potente, fundamental para dar calidez y fuerza a las pieles, como en las mejillas de la piel oscura, por ejemplo. El rojo quinacridona es un rojo primario, pero casi rosado, un poquito frío. Lo uso para rubores, labios o lugares más rosas del rostro. El siena tostada es el tierra por excelencia. Es cálido y muy útil tanto para sombras de pieles claras como luces de pieles oscuras. Y mezclado con el ultramar da un negro precioso. Veamos cómo funcionan estos colores en mezcla óptica con nuestras grisallas iniciales. Estoy haciendo una mezcla de rojo cadmio con siena tostada. Con esta mezcla voy a pasar por sobre todo. En las zonas donde no había azul, esa mezcla va a quedar brillante, luminosa, mientras que cuando pasa por los azules los hace agrisarse y oscurecerse. En el caso de la piel clara, hago una mezcla de amarillo ocre con limón. Eso me va a dar un naranja suave que al pasar por el blanco de papel va a quedar luminoso y en las zonas azuladas un poco más agrisado. Es normal que en esta fase los azules se vean sucios, pero falta poner más carga de pigmento ahí para mezclarlos ópticamente con los naranjas. Así que es parte normal del proceso. Ahora vuelvo a trabajar con la mezcla de rojo cadmio y siena tostada, pero localizando más específicamente el color en las zonas oscuras. Esto va a ir haciendo al naranjo más dominante sobre el azul, logrando una variedad de matices al mezclarse ópticamente con esa primera capa. Para la zona del cabello escojo una mezcla de siena tostada, viridian y rojo cadmio. Eso me va a dar un verde agrisado que me gusta mucho para hacer contraste con las zonas naranjas y rojas que van a ir apareciendo poco a poco en el rostro. En las mejillas uso una carga adicional de rojo quinacridona. Eso va a permitir que este rojo naranja profundo de las zonas de sombra vaya tomando un color cada vez más vivo, pero siempre mezclado con la profundidad que le da el azul que tenemos de base. En el caso de la piel clara, esta vez decidí irme con un rojo quinacridona más limón. Eso me va a dar un naranja un poco más vibrante que el anterior para poder usarla en los sectores donde quiero que el color adquiera mayor intensidad. La mezcla anterior me da un tono tierra más suave, mientras que esta, la que se acerca a las zonas de sombra, me permite mayor contraste. Y en los lugares de rubor o rosa, como los labios y las mejillas, aplico también el rojo quinacridona. Y para conseguir un tono de cabello que sea más claro, una especie de rubio oscuro o acenizado, entonces voy a mezclar el siena tostada con ultramar y un toquecito de limón. Siempre está la capa de azul que tengo en la base, creando matices que por sí solos dan a entender las capas de profundidad de la piel sin necesidad de hacer mezclas complejas en la paleta y con la seguridad de que los colores desaturados o más agrisados van a quedar limitados a esos sectores donde pusimos las capas de azul previas. Mientras en aquellos lugares donde había blanco del papel, esos colores van a ir tomando toda la luminosidad y vibrancia que queramos darle. Si te fijas, no es cantidad de colores, sino equilibrio en la paleta. Contar con los primarios en su versión cálida y fría nos va a permitir trabajar con los grises, la saturación y la desaturación de los colores según queramos. Vamos a poder obtener desde naranjas muy vibrantes hasta naranjas parduzcos o incluso marrones profundos. A esta paleta de doble primario, es decir, amarillo, azul y rojo en su versión cálida y fría, agregué además un color tierra, indispensable para oscurecer colores cálidos y crear negros cromáticos. También agregué el Viridian o verde esmeralda, un verde que en realidad salido directo de la paleta es bastante feo,
pero muy versátil. Te permite, mezclándolo con los amarillos o tierras de tu paleta, crear cualquier tipo de verde. Te dejo en la descripción de este video un documento donde puedes ver cada uno de los colores con sus respectivas equivalencias entre marcas. Si aún no estás suscrito, toca la campanita, dale like y déjame en los comentarios las temáticas que te gustaría que abordara en próximos videos.